La sala ceremonial olía a humo de pino y a algo más oscuro, quizás a tierra húmeda o al almizcle de demasiados cuerpos apiñados en un mismo espacio. Me quedé de pie cerca de la pared del fondo, medio oculta tras una columna de piedra que había visto mejores siglos, observando a las otras mujeres acicalarse y arreglarse como pájaros, desesperadas por llamar la atención. Sus risas sonaban demasiado fuertes, demasiado ensayadas, resonando en los techos abovedados que tragaban el sonido y lo devolvían distorsionado. Mis dedos se retorcían en la tela del vestido que me habían prestado. Gris pálido, casi plateado a la luz del fuego. Nada que ver con los tonos joya que llevaban las demás. Lo había elegido deliberadamente. La invisibilidad era una habilidad que había perfeccionado desde la infancia, y esa noche la necesitaba más que nunca. La ceremonia de apareamiento. Solo el nombre me revolvía el estómago. Todos los lobos sin pareja de los 5 territorios habían sido convocados aquí, a la antigua fortaleza, en la frontera entre nuestras tierras y el dominio del rey. Tradición, ellos lo llamaban destino. Yo lo llamaba una subasta de ganado disfrazada de ritual y luz de velas. Ponte derecha. Mi tía me había susurrado esa mañana, tirándome del pelo con tanta fuerza que se me llenaron los ojos de lágrimas. Esta es tu única oportunidad, chica. ¿Crees que alguien de nuestra manada te aceptará? Tienes suerte de que el rey permita la entrada a forasteros. ¿Suerte? La palabra sabía a cobre en mi lengua. Yo no debía estar allí. Las chicas como yo, calladas, demasiado delgadas, con el pelo tan claro que parecía blanco bajo cierta luz, marcadas por una enfermedad infantil que me había dejado más débil que las demás. No nos elegían, nos toleraban en los días buenos. Las grandes puertas de la entrada del salón se abrieron con un chirrido y las conversaciones se acallaron como si alguien les hubiera cortado el cuello. Entró como el invierno mismo, no con la energía ansiosa de los otros machos que merodeaban por la sala, sino con el tipo de quietud que paraliza a las presas. El rey Alfa. Había oído historias, por supuesto, como todo el mundo, cómo había unificado los territorios mediante la fuerza y la astucia, cómo había perdido a toda su familia en una emboscada de su rival Pax 5 años atrás y había salido de ese baño de sangre más frío, intocable. Cómo asistía a estas ceremonias por obligación, nunca por deseo. La multitud se apartó instintivamente, creando un camino que podía ver a través de los huecos entre los cuerpos. Era alto, más alto de lo que sugerían las historias, con cabello oscuro que reflejaba la luz del fuego en tonos de marrón quemado. Su rostro parecía tallado en la misma piedra que las murallas de la fortaleza. Todo planos afilados y ángulos más duros. Hermoso como lo es una espada, peligroso. Sus ojos recorrieron la sala, de un gris pálido como el hielo invernal, y sentí que se me cortaba la respiración. No porque quisiera que me viera, por los dioses, no, sino porque había algo profundamente solitario en esa mirada, algo que reconocía su propio aislamiento en una sala llena de gente desesperada por reclamarlo. La voz de mi madre me llegó desde hacía años, suave y triste. Los lobos más fuertes suelen ser los más solitarios, pequeña. Se sitúan muy por encima de la manada. Olvidan lo que es sentir calor. Tenía 7 años cuando murió. Neumonía, dijeron, aunque a veces me preguntaba si solo fue agotamiento, el cansancio profundo de vivir en un mundo que exigía una fuerza que ella nunca había tenido. Había heredado su cabello rubio, su complexión delgada, su carácter apacible, nada de lo cual me servía de mucho en una manada que valoraba el poder por encima de todo. El rey se movía entre la multitud con precisión mecánica, saludando a las hembras que se adelantaban con sonrisas ensayadas y un lenguaje corporal calculado. A algunas las descartaba con apenas una mirada. A otras les dedicaba unas pocas palabras, un gesto cortés con la cabeza, antes de seguir adelante. Se suponía que el ritual tenía que ver con el instinto, con que los lobos reconocieran a sus verdaderas parejas a través del olfato, a través de una atracción primitiva que trascendía la lógica. Pero al observarlo, solo veía de ver. Un hombre que seguía los pasos porque la tradición lo exigía, no porque creyera que encontraría algo allí. Yo entendía esa falta de fe.
Alguien me empujó por detrás. Petra, una chica de una manada vecina que había dejado claro su desdén por mí desde que llegamos hace 2 días. «Sigues escondiéndote, pequeño fantasma», susurró, con su aliento caliente en mi oído. «¿Por qué has venido? Todo el mundo sabe que no lo eres». «Disculpa», murmuré, alejándome antes de que pudiera terminar. Había oído variaciones de esa frase toda mi vida. No necesitaba otra más. La puerta lateral, pensé, la entrada de servicio cerca de las cocinas. La había visto antes, medio oculta detrás de un tapiz que representaba una antigua batalla. Si lograba llegar hasta ella mientras todos estaban pendientes del rey, podría escabullirme, volver a la pequeña habitación que me habían asignado, recoger mis escasas pertenencias y marcharme al amanecer. Nadie se daría cuenta. A nadie le importaría. Empecé a moverme, manteniéndome en las sombras, utilizando la atención de la multitud hacia el rey como cobertura. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por miedo a que me descubrieran, sino por el alivio de haber tomado la decisión. Yo no pertenecía a ese lugar. En realidad, nunca había pertenecido a ningún sitio, pero había aprendido a aceptarlo. La soledad era honesta. No fingía ser algo que no era. Estaba a 3 pasos del tapiz cuando ocurrió. El rey se detuvo en seco. Se detuvo como si alguien le hubiera tirado de una correa invisible. Giró la cabeza lentamente, escudriñando la sala con una repentina mirada láser. La máscara de cortesía que había estado llevando se resquebrajó, revelando algo crudo debajo. Confusión, reconocimiento, hambre. Varias hembras que estaban cerca de él se animaron, pensando que su reacción era para ellas. Una incluso extendió la mano y le rozó el brazo con los dedos. Él no se dio cuenta. Sus fosas nasales se dilataron y vi cómo su pecho se expandía con una respiración profunda y deliberada. Una vez, 2 veces. No, pensé. No, eso no es. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. El mundo se inclinó. Nunca había creído en las historias sobre los lazos de pareja, sobre ese reconocimiento instantáneo y eléctrico que supuestamente hacía que todo lo demás se desvaneciera en un ruido de fondo. Las había descartado como cuentos de hadas contados a las niñas para que soñaran con el romance, en lugar de reconocer la brutal practicidad de la política de la manada. Pero la forma en que me miró en ese momento, como si de alguna manera hubiera atravesado la distancia entre nosotros y le hubiera atravesado el pecho para agarrarle el corazón, me hizo reconsiderar todo lo que creía saber. «Muévete», me susurré a mí misma, pero mi cuerpo parecía haber olvidado cómo funcionaban las piernas. Él se dirigió hacia mí y los murmullos confusos de la multitud se convirtieron en un rugido sordo. Las ceremonias no solían ser así. El rey no perseguía, seleccionaba, tal vez con frío cálculo. No se abría paso entre la multitud con la mirada fija en un objetivo como un lobo que finalmente ha captado el rastro de algo vital. Tropecé hacia atrás y mis hombros golpearon la fría pared de piedra. Atrapada entre el tapiz y una columna, no tenía a dónde huir sin empujar a docenas de testigos. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los destellos dorados de sus ojos grises. Podía oler el cedro y la nieve y algo indefiniblemente suyo que hizo que mi loba adormecida, medio rota, levantara la cabeza en mi mente por primera vez en años. «Tú», dijo, y su voz era áspera, como si no la hubiera usado correctamente en mucho tiempo. «¿Cómo te llamas?» El salón se había quedado en silencio. Podía sentir cientos de ojos sobre nosotros, confusos, celosos, calculadores. Mi tía estaría en algún lugar entre esa multitud, probablemente decidiendo si emocionarse o horrorizarse. Mi voz apenas se elevó por encima de un susurro. Me iba. Frunció el ceño. Irme. No, no debería estar aquí. Esto fue un error. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor, rápidamente enterrado bajo un control férreo. «No tienes pareja». «Sí, pero entonces estás exactamente donde debes estar». Dio otro paso hacia adelante y yo me apreté más contra la pared, con el pulso acelerado. «¿Cómo te llamas?», volvió a preguntar, esta vez con más suavidad.
Y esa suavidad me desarmó más de lo que lo habría hecho la autoridad. Ar, susurré, olvidando por un momento que había jurado no decirlo. Er. Lo repitió como si estuviera probando cómo sonaba en su boca, y algo en mi pecho se rompió. Sé quién eres. Lo interrumpí y enseguida me arrepentí. No se interrumpía a los reyes, y menos aún a este. Pero él solo sonrió. Una pequeña sonrisa auténtica que transformó todo su rostro. Entonces me tienes en desventaja. Extendió la mano con la palma hacia arriba, en señal de invitación, no de orden. ¿Quieres acompañarme? Todos mis instintos me gritaban que dijera que no, que me agachara bajo ese brazo y corriera para protegerme del inevitable momento en que él se diera cuenta de lo que todos los demás siempre habían sabido, que yo no era nada especial, nada que valiera la pena conservar. Pero la voz de mi madre volvió a susurrarme. A veces, lo más valiente es dejar que alguien te vea. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y firmes. Y el vínculo que había sentido cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez pareció solidificarse, convirtiéndose en algo tangible, algo que vibraba entre nosotros como una cuerda pulsada. Ven, dijo, y me condujo a través de la multitud silenciosa y expectante hacia una sala lateral que yo no sabía que existía. A nuestras espaldas, los susurros estallaron como un incendio forestal. Pero por primera vez en mi vida, no escuchaba lo que los demás tenían que decir. La sala a la que me llevó era más pequeña que el salón ceremonial, llena de libros que parecían más antiguos que la memoria y iluminada por una chimenea que crepitaba con auténtico calor. Cerca de la ventana había un escritorio cubierto de mapas y correspondencia que hablaban de un gobernante que realmente trabajaba, que no se limitaba a delegar y dar órdenes desde la distancia. Una vez dentro, soltó mi mano e inmediatamente sentí la pérdida de ese contacto como un dolor físico. Me abracé a mí misma, consciente de repente de lo inadecuado que era el vestido que me habían prestado, de lo despeinado que estaría mi pálido cabello después de haber estado presionado contra la pared de piedra, de lo completamente fuera de lugar que estaba en una habitación que olía a cuero y poder. Siéntate, dijo, señalando una silla cerca del fuego. Cuando dudé, añadió, por favor. Me senté, posándome en el borde como un pájaro, lista para echar a volar. Se acercó a una mesita, sirvió algo ámbar en 2 vasos y me trajo uno. Nuestros dedos se rozaron cuando lo cogí, y esa misma corriente eléctrica recorrió mi cuerpo, haciéndome contener la respiración. No lo entiendo, dije mirando el vaso en lugar de a él. ¿Por qué ibas a entenderlo? No soy nadie. Hay docenas de mujeres ahí fuera que son más fuertes, más guapas, con mejores contactos. Cualquiera de ellas. ¿Lo sientes? Me interrumpió con voz tranquila, pero intensa. Se había sentado en la silla frente a la mía, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas, estudiándome como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. La atracción entre nosotros, dime que la sientes. Yo la sentía. Dios me ayude. Lo sentía. Era como una cuerda atada alrededor de mis costillas, tirando de mí hacia él, incluso cuando todos mis pensamientos racionales gritaban que eso no podía ser real, que no podía durar, que solo terminaría en más dolor. Lo siento, admití, pero eso no significa que lo sea todo. Dejó a un lado su vaso sin tocar. Voy a contarte algo que no le he contado a nadie. Vine a esta ceremonia como he venido a las últimas 20, sin esperar nada, sin desear nada. Dejé de creer en las parejas desvanecidas después de eso. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Después de perder a mi familia, pensé que cualquier parte de mí que pudiera reconocer ese tipo de vínculo había muerto con ellos. La cruda honestidad de su voz me hizo doler el pecho. Yo sabía algo sobre la pérdida, sobre las partes de ti que mueren cuando desaparecen las personas que amas. La muerte de mi madre había dejado un vacío en mí que nunca se llenó del todo. ¿Qué cambió? Pregunté en voz baja. Tú. Me miró a los ojos y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. En el momento en que te dirigiste hacia esa puerta, tratando de escapar, tu aroma me golpeó como un rayo, madreselva y lluvia y algo que no puedo nombrar.
pero que reconocería en cualquier lugar y entre cualquier multitud por el resto de mi vida. Mi lobo se volvió loco. Todos mis instintos gritaban, ¡Mía! Y levanté la vista y te vi. Y yo, él negó con la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. He comandado ejércitos. He negociado tratados con enemigos que me querían muerto. Y no podía mover los pies porque me aterrorizaba que desaparecieras antes de que pudiera alcanzarte. Quería creerle. Lo deseaba tanto que me dolía. Pero años de rechazo me habían enseñado a protegerme, a asumir lo peor, porque la esperanza era el arma más cruel. No me conoces, dije. Cuando lo hagas, cuando te des cuenta de que no soy fuerte como los demás lobos, que estuve enferma de niña y nunca me recuperé del todo, que mi propia manada apenas me tolera. Para. La autoridad en su voz me hizo retroceder, pero cuando levanté la vista, su expresión era de dolor, no de enfado. Puedo oler el miedo en ti, Arara. No es miedo a mí, es miedo a no ser suficiente. ¿Quién te enseñó a pensar así? Todo el mundo, susurré. Toda mi vida. No puedo transformarme tan rápido como los demás. Me canso fácilmente. En una pelea sería un lastre, no una ventaja. Para un rey que necesita una compañera fuerte, una compañera que pueda estar a su lado en la batalla. Necesito una compañera que me vea a mí. Me interrumpió. No a la corona ni al poder, solo a mí. ¿Sabes lo raro que es eso? Lo agotador que es que solo te vean como un arma, una herramienta, un medio para alcanzar un fin. Se levantó bruscamente y se pasó la mano por el pelo oscuro. He estado solo durante 5 años. No porque no pudiera encontrar a alguien dispuesto. Dioses, podría haber elegido entre muchos compañeros dispuestos, sino porque nadie me miraba como tú lo has hecho en ese salón. ¿Cómo? Como si entendieras lo que es la soledad. Se volvió hacia mí y la vulnerabilidad de su rostro lo hacía parecer más joven, más humano. Como si supieras lo que significa estar en una habitación llena de gente y seguir estando completamente solo. La verdad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Lo sabía. Lo había vivido cada día. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Tu nombre real, no tu título. Parpadeó, sorprendido. Rowan, dijo después de un momento. Mi familia me llamaba Rowan. Rowan, repetí y vi cómo algo en él se suavizaba al oírlo. ¿Qué les pasó? A tu familia. Sus ojos se cerraron, pero no apartó la mirada. Una emboscada. 7 de nosotros viajábamos a un lugar de encuentro neutral. Mis padres, mis 2 hermanos, mi hermana y 2 guardias. Solo yo sobreviví. Su voz se había vuelto monótona, sin emoción. La forma en que habla la gente cuando el dolor es demasiado grande para sentirlo plenamente. Yo tenía 23 años. Mi hermana tenía 16. La mataron a ella última. Se aseguraron de que lo viera antes de dejarme morir. Lo siento, susurré. Y la insuficiencia de esas palabras me hizo daño. Lo siento mucho. Pasé 2 años persiguiendo a todos los implicados. Me aseguré de que entendieran lo que me habían quitado antes. Se detuvo y negó con la cabeza. Fue entonces cuando la otra manada empezó a llamarme el rey del invierno. Frío, despiadado, intocable. Era más fácil dejarles pensar eso que admitir la verdad. ¿Qué verdad? Que solo estoy cansado. Se hundió en su silla y por primera vez desde que entró en la sala, parecía lo que realmente era. Un hombre de 20 y tantos años que llevaba demasiado tiempo cargando con el peso de múltiples territorios sobre sus hombros. Cansado de estar solo, cansado del deber, sin propósito, cansado de seguir los rituales de la vida sin sentirse realmente vivo. Yo también lo entendía. ¿Cuántas veces había pasado mis días en piloto automático, existiendo pero sin vivir de verdad, esperando a que algo que no podía nombrar cambiara? Los demás me odiarán, dije en voz baja. Las mujeres de ese salón lo verán como un robo, un forastero robando lo que debería haber sido suyo. Déjalas. Sus ojos se encontraron con los míos, feroces e inquebrantables. No te pido que decidas todo esta noche. Sé que esto es abrumador, pero dame una oportunidad. Ayar, danos una oportunidad. Quédate una semana. Déjame mostrarte lo que esto podría ser. Y si después de una semana sigo queriendo irme,
El dolor se reflejó en su rostro, pero asintió. Entonces te dejaré ir. No te obligaré. El vínculo puede ser real, pero la elección es más importante. El fuego crepitaba en el silencio que siguió. Afuera podía oír cómo continuaba la ceremonia. Música, risas, los sonidos de gente celebrando conexiones que probablemente no durarían más allá del primer desafío real. Acuerdos prácticos disfrazados de destino. Pero esto sentada aquí con un hombre que acababa de desnudar su alma ante una desconocida que lo miraba como si yo importara, como si mi presencia llenara algún vacío que él había estado cargando. Esto se sentía diferente, peligroso, aterrador, real. Una semana, me oí decir y vi cómo el alivio inundaba sus rasgos. Pero necesito que entiendas algo. No soy como los demás. No puedo prometerte que seré la pareja que necesitas. No sé cómo ser la pareja de nadie, y mucho menos de una reina. No necesito una reina, dijo en voz baja. Te necesito a ti. La sencillez de sus palabras me desarmó. Un golpe en la puerta nos hizo saltar a ambos. La expresión de Rowan cambió. La vulnerabilidad se estremeció tras su autoridad entrenada. Delante, entró un hombre de hombros anchos, piel oscura y ojos ámbar, que me evaluó de un solo vistazo antes de centrarse en Rowan. La ceremonia te reclama. Hay preguntas sobre tu partida. ¿Qué pregunten? Rowan se puso de pie y vi al rey volver a deslizarse sobre la armadura con forma de hombre. Theron, esta es mi compañera. Se alojará en el ala real. Asegúrate de que sus pertenencias sean trasladadas desde donde quiera que estén y asígnale un guardia personal hasta entonces. No necesito un guardia, interrumpí y luego me contuve. Lo siento, no era mi intención. Ella dice lo que piensa, dijo Rowan con tono de aprobación. Me gusta, pero la guardia no es negociable, Ara. No hasta que todos acepten lo que eres para mí. Algunos te verán como una oportunidad o una amenaza, y no voy a arriesgarme. Se detuvo, apretando la mandíbula. No voy a perder a nadie más. El peso de esa afirmación se instaló en la habitación. La expresión de Theron se suavizó ligeramente, y cuando volvió a mirarme, había curiosidad en lugar de juicio. Entendido, dijo Theron. Me encargaré personalmente. Después de marcharse, Rowan se volvió hacia mí. Es mi segundo. Era el mejor amigo de mi hermano. No terminó la frase. Puedes confiar en él. Me estás pidiendo que confíe en mucha gente que no conozco. Te pido que confíes en mí. El resto vendrá solo. Me volvió a tender la mano. ¿Me permites presentarte como es debido? No como un espectáculo, sino como mi elección, mi compañera. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Este era el punto de no retorno. Una vez que volviera a entrar en ese salón del brazo de él, todo cambiaría. Los susurros se convertirían en acusaciones. Los celos se agudizarían hasta convertirse en algo peligroso. Mi vida tranquila e invisible desaparecería para siempre. Pero la alternativa, volver corriendo a una manada que nunca me había querido. Vivir a la sombra de las vidas de otras personas, preguntándome siempre qué habría pasado si hubiera tenido el valor de quedarme, me parecía peor que cualquier riesgo. Me levanté, me alicé el vestido inadecuado y puse mi mano en la suya. Vamos, dije, y traté de creer que estaba tomando la decisión correcta. Su sonrisa valía cada gramo de miedo. La semana siguiente fue como vivir en un sueño que podía romperse en cualquier momento. Rowan había cumplido su palabra. Me había presentado al resto de los asistentes a la ceremonia, no como una curiosidad, sino como su compañera elegida, con una voz que transmitía una autoridad tranquila que hacía que incluso los lobos más escépticos inclinaran la cabeza en una aceptación renuente. El silencio atónito se rompió con las firmes felicitaciones de Theron, y poco a poco, mecánicamente, los demás siguieron su ejemplo. Pero yo había visto las miradas, los ojos entrecerrados de las hembras que se lamentaban y se pavoneaban, solo para ver cómo él elegía al pálido fantasma del rincón. La evaluación calculadora de los alfas de la manada que ya se preguntaban cómo este cambio de poder podría afectar a sus alianzas. El disgusto apenas disimulado de unos pocos que claramente pensaban que yo no era digna.
Mi tía me había acorralado a la mañana siguiente, con el rostro tenso por emociones contradictorias. No lo estropees, me había susurrado, agarrándome el brazo con tanta fuerza que me había dejado un moratón. Esto es más importante que tú. La posición de toda nuestra manada podría mejorar si tú... ¿Si yo qué? Me había separado de ella, sorprendiéndonos a ambos con la firmeza de mi voz. Si lo hago lo suficientemente bien, si le hago lo suficientemente feliz como para que te recompense por haberme engendrado. Parecía genuinamente sorprendida, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo pudiera tener opiniones sobre mi propia vida. Quizás no se le había ocurrido. Me alejé antes de que pudiera responder y no la he vuelto a ver desde entonces. Me llegó la noticia de que se había marchado con los demás huéspedes que se iban, llevándose consigo cualquier esperanza que hubiera albergado de aprovechar mi inesperada posición. El ala real era abrumadoramente lujosa. La habitación que me asignaron era más grande que toda la cabaña que había compartido con mi tía, decorada en tonos azules y plateados intensos que, de alguna manera, resultaban a la vez majestuosos y relajantes. Pero fue la pequeña biblioteca contigua la que me dejó sin aliento. Cientos de libros cubrían las paredes y cuando pasé los dedos por sus lomos aquella primera noche, encontré libros de historia, poesía e incluso algunas novelas gastadas que parecían haber sido leídas muchas veces. Mis hermanas, dijo Rowan desde la puerta, haciéndome sobresaltar. A ella le encantaba leer. Guardé su colección, a pesar de que él carraspeó. Pensé que te gustaría tenerlos. El gesto hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. No era compasión. No me había dado los libros de su hermana fallecida por compasión, sino por reconocimiento. Se había fijado en cómo había mirado los libros de su estudio y había comprendido lo que podían significar para mí. Había sido paciente durante los últimos 6 días, atento sin resultar agobiante. Habíamos comido juntos, a veces en el comedor formal, donde había tenido que aprender a ignorar los susurros y las escaleras, y otras veces en sus aposentos privados, donde podíamos hablar sin tener que fingir. Me había mostrado la fortaleza, me había presentado a los miembros clave de su consejo y su personal, siempre manteniéndome cerca, pero sin tratarme como un objeto que exhibir. Habíamos hablado durante horas de todo y de nada. Mi infancia, la suya, el peso del liderazgo, el consuelo de la soledad, nuestros miedos y esperanzas, y el extraño alivio de encontrar a alguien que entendiera lo que significaba sentirse fundamentalmente solo incluso cuando se está rodeado de gente. Pero no habíamos completado el vínculo, no habíamos dado ese último paso físico que sellaría nuestra conexión de forma permanente. Y podía sentir cómo aumentaba la tensión, la pregunta tácita que flotaba entre nosotros. ¿Me quedaría después de que terminara la semana o huiría? Estaba en la biblioteca la séptima mañana, acurrucada en un asiento junto a la ventana con una de las novelas de su hermana, cuando unas voces en el pasillo me hicieron levantar la vista. Es completamente inapropiado, decía una mujer, con un tono agudo y aristocrático desdén. No tiene formación, ni experiencia, ni fuerza que valga la pena mencionar. ¿Cómo va a poder estar a su lado como reina? Cuidado, Idla. Era Theron, con un tono de voz que denotaba advertencia. Estás hablando de la compañera del rey. Estoy diciendo la verdad. Ea replicó. Todos lo vemos. Apenas come en las cenas formales. La mitad del tiempo parece aterrorizada. Y ayer se sobresaltó cuando Sebastián alzó la voz durante la reunión del consejo. ¿Qué pasará cuando nos enfrentemos a amenazas reales? Cuando los enemigos se den cuenta de que nuestro rey se ha unido a alguien tan frágil, un viento fuerte podría romperla. Se hizo un silencio pesado y condenatorio. Me quedé paralizada en mi asiento, junto a la ventana, con el libro olvidado en mi regazo, cada palabra resonando como un golpe físico, porque se hacía eco de todos los miedos que había estado tratando de reprimir. No es débil, dijo Thronon finalmente, pero su voz carecía de convicción. El rey ve algo en ella. El rey ve lo que quiere ver, respondió Ea. Lleva tanto tiempo solo que confunde la soledad con un vínculo. Recuerda mis palabras. Cuando la realidad se imponga, cuando ella demuestre ser incapaz de cumplir siquiera con las obligaciones básicas de Luna,
Él se arrepentirá de esta elección y todos pagaremos el precio de su momento de debilidad. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, dejándome sola con el peso aplastante de la confirmación. Tenían razón. Me había estado engañando a mí misma, fingiendo en habitaciones bonitas, actuando como si de alguna manera pudiera transformarme en alguien digno de estar al lado de un rey. Dejé el libro a un lado con cuidado, con las manos temblorosas. La ventana daba a los campos de entrenamiento, donde podía ver a los lobos luchando, poderosos, elegantes, todo lo que yo no era. Una hembra de pelo oscuro se movía con devastadora eficacia en una compleja secuencia de lucha, y la reconocí de las reuniones del consejo. Victoria, una de las asesoras tácticas de Rowan, el tipo de mujer que debería estar a su lado. ¿Qué hago aquí? La puerta se abrió detrás de mí y supe, sin volverme, que era Rowan. Había aprendido a reconocer su presencia, la forma en que el aire parecía cambiar, cómo mi loba se agitaba incluso en su estado de semidrant, la inexplicable sensación de certeza que me inundaba a pesar de todo. «¿Estás molesta?», dijo, cruzando hacia el asiento de la ventana. «Puedo sentirlo a través del vínculo. ¿Puedes sentir lo erróneo que es esto?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, nacidas de la evaluación de Ella y de mis propios miedos profundamente arraigados. Lo que todos piensan, pero son demasiado educados para decirte a la cara. Apretó la mandíbula. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ese es el problema. No ha pasado nada porque no soy capaz de hacer que pase nada. No sé cómo ser lo que tú necesitas, lo que este reino necesita. Ara, no. Escucha. Me quedé de pie, abrazándome a mí misma como si pudiera mantenerme entera físicamente. Isa tiene razón. Ayer, durante la reunión, me sobresalté porque la ira de Sebastián me recordó a mi alfa de la manada cada vez que me decía que no era suficiente. Apenas como en las cenas formales porque me aterra usar el tenedor equivocado o decir algo estúpido. Tengo miedo todo el tiempo, Rowan. Miedo de que todos vean a través de mí y sepan que no pertenezco aquí. ¿Y crees que eso te hace débil? Su voz era tranquila, peligrosa de una manera que nunca había escuchado dirigida a mí. ¿Crees que el miedo te hace indigno? Creo que la realidad me hace indigno. No puedo luchar como Victoria. No puedo inspirar respeto como Theon. Ni siquiera puedo manejar situaciones sociales básicas sin él. ¿Sabes lo que hice ayer después de la reunión del consejo? Me interrumpió acercándose. Después del arrebato de Sebastián sobre las disputas fronterizas, negué con la cabeza. Confundido por el cambio de tema, estaba listo para escalar, para responder con fuerza, enviar tropas, dar un ejemplo que resultaría en bajas innecesarias en ambos lados. Sus ojos sostuvieron los míos, intensos e inquebrantables, y entonces tocaste mi mano bajo la mesa. Solo una vez, un suave recordatorio de que podría haber otra manera. Y me detuve, respiré hondo y encontré una solución diplomática que salvó vidas. Eso no es. ¿Tú crees que la fuerza es solo física, solo violencia y dominio? Levantó la mano y me acarició la cara con una delicadeza que me dejó sin aliento. Pero he tenido guerreros fuertes a mi lado toda mi vida. Me han ayudado a ganar batallas. Eres la primera persona que me ha hecho cuestionar si todas las batallas deben librarse. Las lágrimas me picaban en los ojos. Las palabras bonitas no cambian lo que soy. ¿Qué eres?, me desafió. Dímelo. ¿Qué crees que eres? Débil, asustada, inadecuada. Te equivocas. Su pulgar rozó mi pómulo, recogiendo una lágrima que se había escapado. Eres la mujer que estaba aterrorizada, pero se quedó de todos modos. La que se sienta en reuniones del consejo que aún no entiende, tratando de aprender, sin quejarse nunca, aunque puedo sentir tu agotamiento a través del vínculo. La que lee hasta altas horas de la noche estudiando las leyes y la historia de la manada porque quieres ser mejor. Hacerlo mejor. Eso es valentía, concluyó. Así es el valor, Alara. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Mi hermana solía decir que los lobos más valientes eran los que tenían miedo y, aún así,
hacían lo difícil. La mención de su hermana me oprimió el corazón. Parece que era sabia. Lo era. Su voz se volvió áspera por el dolor. También era gentil en una familia de guerreros. Odiaba la violencia, amaba la poesía, lloraba con las historias tristes. A mi padre le preocupaba que fuera demasiado blanda para el mundo en el que vivíamos. Y entonces ocurrió la emboscada. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras para mí? Esperé, sin apenas respirar. Ella dijo, no dejes que te vuelvan frío, Rowan. Prométeme que no olvidarás cómo sentir. Sus ojos brillaron. Rompí esa promesa. Durante 5 años he sido exactamente lo que mi padre temía. Ella era demasiado blanda para sobrevivir en un arma, una herramienta de violencia y estrategia sin nada en su interior que recordara el calor, la esperanza o cualquier razón para seguir viviendo más allá del deber. Hasta que una mujer de cabello claro intentó escapar de una ceremonia, y yo capté su aroma y sentí algo que creía que había muerto con mi familia. Él apoyó su frente contra la mía. Tú me trajiste de vuelta, me hiciste recordar lo que se siente al desear algo más allá de la venganza y la supervivencia. No me pidas que crea que eso es debilidad. Las lágrimas brotaron libremente y no pude detenerlas. No sé cómo ser lo que tú necesitas. Entonces aprende conmigo. Sus manos se movieron hacia mis hombros, sólidas y firmes. No necesito que seas Victoria o EA o cualquier otra persona. Necesito que seas exactamente quien eres. La mujer que me ve a mí, no a la corona. La que me hace querer encontrar soluciones pacíficas. La que lee los libros de mi hermana y los trata con reverencia. La que es lo suficientemente valiente como para admitir cuando tiene miedo, en lugar de esconderse detrás de una falsa bravuconería. La semana ha terminado, susurré. Dijiste que si quería irme después de una semana. Sé lo que dije. Su voz se quebró ligeramente, y lo respetaré si eso es realmente lo que quieres. Pero te pido, te suplico que te quedes. No como mi reina, no por deber o por política o por lo que piensen los demás. Quédate porque sientes este vínculo de la misma manera que yo, porque sabes en lo más profundo de tu ser que estamos destinados a encontrarnos. Pensé en las palabras de mi madre sobre los lobos más solitarios, sobre cómo a veces lo más valiente era dejar que alguien te viera, sobre la elección entre la seguridad y la autenticidad, entre sobrevivir y vivir de verdad. Estoy aterrorizada, admití. Bien, dijo y esbozó una leve sonrisa. Yo también. Lo resolveremos juntos. Afuera, el entrenamiento continuaba y el sonido del combate llegaba a través de la ventana. Pero aquí, en ese momento, con las cálidas manos de Rowan sobre mis hombros y su frente apoyada en la mía, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era una transformación. Seguía asustada, seguía insegura, seguía siendo todo lo que EA me había acusado de ser. Pero tal vez eso era suficiente. Tal vez yo era suficiente. Está bien, respiré. Me quedaré. Su alivio era palpable, inundando nuestro vínculo con tal intensidad que me dejó sin aliento. Me atrajo hacia sus brazos, abrazándome como si fuera algo precioso que temía perder. Y por primera vez desde que entré en esa sala ceremonial, me permití creer que esto realmente podría funcionar. Ya resolveríamos el resto, la política, los escépticos, los retos que inevitablemente surgirían. 3 semanas después, estaba de pie en la sala del consejo, tratando de que mis manos no temblaran, mientras 12 pares de ojos me miraban con distintos grados de escepticismo. Rowan había sido llamado para resolver una disputa territorial en la frontera sur. Algo sobre derechos de agua y viejos rencores que amenazaban con estallar en violencia. Llevaba 4 días fuera y, en su ausencia, descubrí lo precaria que era realmente mi posición. Con el debido respeto, Luna Sebastián, el canoso jefe del Consejo Militar, dijo en un tono que no sugería ningún respeto. Este es un asunto para estrategas experimentados. La delegación de la Manada de la Montaña llega en 2 días y las negociaciones sobre los derechos del Paso del Norte son delicadas. Quizás deberías dejarlo en manos de los hombres. Terminé, manteniendo la voz firme a pesar de la ansiedad que me oprimía la garganta.
Eso es lo que ibas a sugerir, ¿no? Apretó la mandíbula. Iba a sugerir que cedieras ante aquellos con más experiencia en asuntos diplomáticos. Está aprendiendo, intervino Theon desde su posición a la cabecera de la mesa, el asiento que ocupaba en ausencia de Rowan. El rey ha dejado claras sus intenciones con respecto a la participación de Luna en los asuntos del Consejo. El rey no está aquí, señaló Isela con frialdad. Apenas me había dirigido la palabra desde aquella conversación que había escuchado por casualidad, y su desdén no había hecho más que agudizarse. Y en su ausencia debemos tomar decisiones prácticas. Sin ánimo de ofender a Ara, pero lleva aquí menos de un mes. No comprende las complejidades de... Entonces explícamelas. La interrumpí, sorprendiéndome tanto a mí misma como a ellos. Tienes razón. No tengo experiencia en negociaciones territoriales, pero he pasado las últimas 3 semanas leyendo todos los tratados y acuerdos de los archivos. Conozco la historia de la disputa por el Paso del Norte, que se remonta a 60 años atrás, y tengo una idea que podría funcionar si alguien está dispuesto a escuchar. El silencio se apoderó de la sala. Victoria, la guerrera de cabello oscuro a la que había observado desde mi ventana, se recostó en su silla con una expresión de curiosa evaluación. Estoy escuchando. Respiré hondo y me concentré en los datos que había memorizado, en los patrones que había observado en los antiguos acuerdos. Todas las negociaciones anteriores han fracasado porque ambas partes se centran en el acceso exclusivo. La manada de la montaña quiere el control porque es la ruta más rápida para sus caravanas comerciales. Nosotros queremos el control porque es estratégicamente vital para la defensa. Pero, ¿y si ninguna de las partes tuviera derechos exclusivos? ¿Acceso compartido? Sebastián se burló. Eso ya se ha propuesto antes. Nunca funciona. Siempre hay alguien que viola los términos y volvemos al conflicto. Nunca funcionó porque no había responsabilidad. Continué, con una confianza cada vez mayor a medida que la idea tomaba forma. ¿Y si proponemos un consejo conjunto con 3 representantes de cada parte que se turnen mensualmente? Cualquier caravana que quiera utilizar el paso, ya sea la nuestra o la suya, paga un peaje que se destina a un fondo compartido para el mantenimiento de la ruta. Ambas manadas tienen incentivos para mantenerla segura y accesible. ¿Y quién se encarga de hacer cumplir las normas?, preguntó Isa, pero su tono había pasado de ser desdeñoso a genuinamente interrogativo. Árbitros neutrales. La manada costera se ha mantenido neutral en esta disputa durante décadas. Su alfa es conocido por su imparcialidad. Los traemos como mediadores con el poder de imponer multas o suspender temporalmente el acceso a los infractores. Los ojos se agudizaron con interés. Eso podría funcionar si lo planteamos bien. Ninguna de las partes pierde prestigio porque ninguna se rinde. Están optando por la cooperación. El alfa de la manada de la montaña es orgulloso, dijo Victoria pensativa. No aceptará nada que parezca un compromiso por debilidad. Pero si lo presentamos como una alianza con visión de futuro que beneficia a ambos territorios, asintió lentamente. Podría haber el valor. Es arriesgado, murmuró Sebastián, pero pude notar el cambio en su tono. Lo estaba considerando, no solo descartándolo de plano. Todo es arriesgado, dije en voz baja. Pero no es menos arriesgado compartir la prosperidad que otra generación de conflictos por el mismo pedazo de tierra. El debate continuó durante otra hora, perfeccionando la propuesta e identificando posibles obstáculos. Y en algún momento me di cuenta de que realmente me estaban escuchando. No solo toleraban mi presencia, sino que se involucraban con mis ideas y las desarrollaban. Cuando el consejo finalmente se suspendió, Victoria se acercó a mí mientras recogía los mapas y documentos que había traído. «Lo has hecho muy bien», me dijo, y había un respeto genuino en su voz. «Lo admito, tenía mis dudas sobre ti. Pensaba que el rey había dejado que la soledad nublara su juicio. Y ahora», le pregunté, mirándola a los ojos, «ahora creo que quizá él vio algo que el resto de nosotros no vimos». Ella sonrió. No con calidez, pero tampoco con hostilidad. «Eres diferente a lo que estamos acostumbrados en la luna, pero ser diferente no siempre es malo. No dejes que te hagan creer lo contrario». Se marchó antes de que pudiera responder.
pero sus palabras se quedaron conmigo mientras regresaba a mis aposentos, agotada, pero extrañamente eufórica. Me había mantenido firme, había aportado algo significativo. Quizás no estaba preparada para ser una reina guerrera, pero podía ser esto, una voz para soluciones diferentes, un puente entre la fuerza y la diplomacia. Rowan regresó esa noche, despeinado por el viento y cansado del viaje. Estaba en la biblioteca cuando me encontró, y el alivio en su rostro cuando me vio me dejó sin aliento. Te extrañé, dijo cruzando la habitación con 3 largas zancadas y abrazándome. 4 días se sintieron como 4 meses. Enterré mi rostro en su pecho, respirando el aroma a cedro, nieve y hogar. Yo también te extrañé. ¿Cómo te fue aquí? ¿Algún problema? Me aparté lo suficiente para mirarlo. En realidad, creo que por una vez he hecho algo bien. Sus ojos se iluminaron con curiosidad mientras le explicaba la reunión del consejo, la propuesta del Paso del Norte y el respetuoso respeto que me había ganado. Escuchó con atención y cuando terminé, su sonrisa brillaba con orgullo. Sabía que podías hacerlo, dijo en voz baja. Sabía que verían lo que yo veo si se les daba la oportunidad. Es solo una pequeña cosa. No es pequeña, Ara, la paz nunca es pequeña. Me acarició la cara, rozándome los pómulos con los pulgares. Eres exactamente lo que este reino necesita, lo que yo necesito. El vínculo entre nosotros vibraba con calidez y certeza, y por primera vez me permití creerle de verdad. No porque el miedo hubiera desaparecido. Seguía acechando en los momentos de tranquilidad. Seguía susurrándome que no era suficiente, sino porque estaba aprendiendo que tener miedo y ser capaz no eran mutuamente excluyentes. Hay algo más, dijo, con un tono más vacilante. Mientras estaba en la frontera, recibí noticias de los territorios orientales. Ha habido una serie de desapariciones, lobos que desaparecen sin dejar rastro. Los alfas locales están nerviosos, sospechando que se trata de un acto delictivo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Cuántos? 7 en los últimos 2 meses. Todos jóvenes, todos sin pareja. Los patrones, dudó, son similares a las incursiones que mataron a mi familia. El dolor en su voz me hizo doler el pecho. ¿Crees que es el mismo grupo? No lo sé. La mayoría de los asaltantes originales están muertos. Me aseguré de ello, pero podría haber otros o una amenaza imitadora. Apretó la mandíbula. Voy a enviar a Victoria y a un equipo táctico a investigar, pero quería que lo supieras por si acaso me atacan a mí. Terminé. Como su compañera, sería un premio estratégico para cualquiera que quisiera hacerle daño. Esa idea debería haberme aterrorizado y así fue. Pero también despertó algo más. Determinación. No dejaré que te pase nada, dijo con fiereza, acercándome a él. No puedo perder a nadie más, Ara. No puedo perderte. No lo harás. Presioné mi mano sobre su corazón, sintiéndolo latir con fuerza bajo mi palma. Tendremos cuidado. Nos prepararemos, pero no podemos vivir con miedo a lo que pueda pasar. ¿Cuándo te volviste tan valiente? Murmuró. No soy valiente, estoy aterrorizada, pero tú me enseñaste que esas dos cosas pueden coexistir. Entonces me besó. No fueron los besos suaves y cautelosos que habíamos compartido antes, sino algo más profundo, más desesperado. Una reivindicación, una promesa y una súplica, todo entrelazado, cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento. Su frente descansaba contra la mía. Completa el vínculo conmigo, susurró. Esta noche, no por la amenaza ni por el deber, sino porque te amo y quiero que seas mía en todos los sentidos que importan. Mi corazón se aceleró. Lo había dicho. Las palabras que yo había tenido demasiado miedo incluso de esperar, y mucho menos de pronunciar. Yo también te amo. Respiré y sentí cómo él inspiraba bruscamente. Creo que te he amado desde ese primer momento en el pasillo, cuando me miraste como si fuera alguien digno de ser visto. Lo eres, dijo con vehemencia. Eres todo lo que vale la pena ver. El vínculo entre nosotros se intensificó, tensado por el deseo y la necesidad, y la certeza inexorable de que estábamos destinados a esto, el uno para el otro. La culminación de un vínculo de pareja era sagrada.
Una unión física y espiritual que uniría a nuestros lobos de forma permanente, nos permitiría sentir las emociones del otro a través de la distancia y nos fortalecería a ambos. También significaba vulnerabilidad, confianza total. No más muros ni armaduras, ni distancias cautelosas. Tengo miedo, admití. Yo también, dijo, y su sinceridad me hizo quererlo aún más. Pero tengo más miedo de desperdiciar otro momento de mi vida sin ti plenamente en él. Pensé en mi madre, en su gentil sabiduría sobre la valentía y la calidez. Pensé en la hermana de Rowan, que le había rogado que no dejara que el dolor lo endureciera. Pensé en la mujer que había sido 3 semanas antes, convencida de su propia insuficiencia, dispuesta a huir antes que arriesgarse a ser vista. Y pensé en quién me estaba convirtiendo, alguien que se presentaba en las cámaras del consejo y proponía soluciones, que amaba a un rey destrozado y le permitía amarla a él también, que elegía el valor incluso cuando el miedo gritaba más fuerte. Sí, dije, esta noche, ahora, siempre. Su beso fue una respuesta y un comienzo. Y cuando me levantó en sus brazos y me llevó hacia sus aposentos, hacia nuestros aposentos, corregí mentalmente. Sentí que mi última resistencia se desmoronaba. Esto era lo correcto. Esto era real. Esto era mi hogar. La puerta se cerró detrás de nosotros, dejando fuera a los escépticos, los peligros y el futuro incierto. En ese momento, solo existíamos nosotros, dos lobos solitarios que se habían encontrado contra todo pronóstico, eligiendo el amor por encima del miedo, juntos por encima de estar solos. Y fuera lo que viniera después, cualquier amenaza que acechara en las sombras o cualquier desafío que nos esperara en las cámaras del consejo, lo afrontaríamos juntos de la misma manera. Habían pasado 2 meses desde la noche en que Rowan y yo completamos nuestro vínculo, y el mundo había cambiado de formas sutiles y profundas. La conexión física era abrumadora. Podía sentir sus emociones como ecos de las mías. Sentía su presencia incluso cuando nos separaban habitaciones. Recurría a su fuerza cuando la mía flaqueaba. Pero más que eso, el vínculo me había dado algo que nunca había esperado. Confianza. No la confianza descarada y ostentosa que otros lucían como una armadura, sino la tranquila certeza de que ya no estaba sola, de que nunca volvería a estarlo. Las negociaciones del Paso del Norte habían tenido un éxito que superó las expectativas de todos. El alfa de los Mountain Packs había aceptado la propuesta conjunta del Consejo, y los primeros envíos habían pasado sin incidentes la semana pasada. Sebastián incluso me había dado su aprobación con un gesto de asentimiento durante la última reunión del consejo, y ella, aunque seguía sin mostrarse cordial, había dejado de cuestionar abiertamente mi presencia. Eran pequeñas victorias, pero importantes. Victoria había regresado de los territorios orientales hacía 3 semanas con noticias inquietantes. Las desapariciones no eran aleatorias. Se trataba de secuestros selectivos perpetrados por un grupo rebelde que se hacía llamar la Cadena Rota. Lobos que rechazaban la jerarquía de la manada y los límites territoriales. Habían estado secuestrando a lobos jóvenes para reclutarlos a la fuerza, creando un ejército con fines que nadie comprendía aún. Estaban organizados, había informado Victoria, extendiendo mapas sobre la mesa del consejo. Bien financiados, alguien los respaldaba, les enseñaba tácticas y patrones. Había mirado a Rowan con expresión sombría. Eran similares al grupo que atacó a tu familia. No idénticos, pero lo suficientemente parecidos como para sugerir una conexión. La revelación había afectado mucho a Rowan. Había sentido su rabia y su dolor a través del vínculo. Las viejas heridas se habían reabierto, pero esta vez no se había refugiado en el frío cálculo. Me había dejado abrazarlo esa noche. Había llorado sobre mi hombro por la familia que había perdido y había amanecido a la mañana siguiente, no más débil, sino de alguna manera más completo. Los detendremos, había dicho, pero lo haremos con inteligencia. No más ciclos de venganza y represalias. Acabaremos con esto de una vez por todas. Y por eso estábamos viajando hacia la frontera oriental con una delegación completa. Rowan, yo, Theon, Victoria y 20 de nuestros mejores guerreros. La cadena rota había acampado en territorio disputado
En lugar de atacar a ciegas, Rowan había propuesto algo radical: negociar. ¿Estás seguro de esto? Theon preguntó por tercera vez mientras nuestro convoy coronaba una cresta con vistas al valle donde supuestamente se encontraba el campamento rebelde. No son diplomáticos, Rowan. Son secuestradores, asesinos. Por eso Alara se queda en la retaguardia protegida hasta que hayamos evaluado la situación, dijo Rowan con firmeza, buscando mi mano. A través de nuestro vínculo podía sentir su conflicto, el deseo de mantenerme a salvo, en lucha con su respeto por mi criterio. No soy frágil, le recordé con delicadeza, y creo que debería estar allí si les ofrecemos la opción entre la violencia y la reintegración. Necesitan ver que tu luna no les teme, que vamos en serio. Victoria emitió un sonido que podría haber sido de aprobación. Tiene razón, si nos presentamos solo con guerreros, parecerá que nos estamos preparando para la batalla, independientemente de lo que digamos. Si llevamos a Luna, transmitiremos un mensaje diferente. También la convierte en un objetivo, gruñó Rowan. Yo ya soy un objetivo, le señalé. En el momento en que acepté tu vínculo, me convertí en uno. No puedes protegerme de todo, y ambos lo sabemos. Apretó la mandíbula, pero no siguió discutiendo. El vínculo palpitaba con su renuente aceptación y su profundo miedo. Le apreté la mano, transmitiéndole tranquilidad y amor, y sentí que se calmaba un poco. El campamento apareció a la vista cuando descendimos al valle, un conjunto de refugios rudimentarios y fogatas que delataban una ocupación temporal. Había figuras moviéndose entre las tiendas, y pude ver por qué los lugareños se habían asustado. No se trataba de patrullas organizadas de lobos. Eran supervivientes, criaturas salvajes que se movían con la energía inquieta de los desplazados. Una delegación salió a nuestro encuentro. 5 lobos, todos jóvenes, todos con la cautelosa hostilidad de quienes esperaban una traición. La que iba adelante, una mujer con el pelo rojo oscuro y una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, nos estudió con sus agudos ojos verdes. El rey del invierno, dijo, y había burla en su título. ¿Vienes a aplastar otra amenaza a tu orden perfecto? Vengo a hablar, respondió Rowan con serenidad. Eres Sienna, antigua miembro de la manada de Riverdale, expulsada por desafiar la autoridad de tu alfa. Has estado sacando a lobos jóvenes de sus territorios, rescatándolos, interrumpió Sienna, de manadas que los golpeaban por su debilidad, los vendían como sirvientes no deseados, los trataban como propiedad en lugar de como personas. Les ofrecemos elección, libertad, algo que tu preciado sistema de manadas nunca les dio. El dolor en su voz era crudo y real, y sentí cómo la comprensión florecía en mi pecho. No eran monstruos, eran personas destrozadas a las que había fallado el mismo sistema que Rowan representaba. Yo era una de esas débiles, dije antes de poder detenerme. La atención de todos se centró en mí. Rowan se sobresaltó. Sienna sospechaba. Mi manada me toleraba, en el mejor de los casos. De niño estuve enfermo y nunca me recuperé del todo. Me veían como una carga, un lastre. Sé lo que se siente al ser invisible, al no pertenecer a ningún sitio. Entonces, ¿por qué estás aquí llevando las marcas de Aluna? Preguntó Sienna, señalando la mordedura de apareamiento visible en mi cuello. ¿Te obligó a comprar tu salida de la manada? Él me vio, dije simplemente. Cuando todos los demás me ignoraban, él me vio. Y me dio una opción: quedarme o marcharme. Sin coacción, sin obligaciones más allá de lo que yo decidiera aceptar. Siena entrecerró los ojos, pero vi algo brillar en ellos. Duda, esperanza. Un buen rey no arregla un sistema roto. Tienes razón. Estuve de acuerdo, sorprendiéndola. El sistema de manadas es defectuoso. Algunos alfas abusan de su poder. Algunos lobos son tratados como inferiores a otros en función de su fuerza, su linaje o jerarquías arbitrarias. Pero la solución no es derribarlo todo. Es construir algo mejor. Palabras fáciles para alguien que se ha beneficiado del sistema, murmuró uno de los compañeros de Siena. Yo no me he beneficiado, dije, dejando que mi voz transmitiera el peso de cada rechazo, cada desprecio, cada momento en el que me habían hecho sentir que no valía nada. Apenas sobreviví.
Y ahora estoy en posición de cambiarlo. Por eso estamos aquí, no para luchar. Para ofreceros una alternativa, retomó Rowan, con voz autoritaria pero sin agresividad. No exigimos que nos devolváis a los lobos que habéis capturado si ellos deciden quedarse con vosotros, sino que les ofrecemos otra opción. Refugio en nuestro territorio, plenos derechos de manada, independientemente de su origen o fuerza, protección sin obligaciones. Y para aquellos de ustedes que lideraron esto, miró directamente a Siena. Amnistía, un lugar en la mesa para ayudar a reconstruir el sistema contra el que luchan. ¿Esperas que me lo crea? Siena se rió, pero era una risa amarga. El rey del invierno, famoso por su crueldad, de repente quiere dar la mano y cantar canciones. El rey del invierno enterró a su hermana hace 5 años, dijo Rowan en voz baja. Y sentí su dolor a través de nuestro vínculo. Ella era dulce, amable, todo lo que el antiguo sistema decía que un lobo no debía ser. Y cuando murió, pasé 2 años convirtiéndome exactamente en lo que ese sistema quería, duro, frío, despiadado. Casi destruyó lo que quedaba de mí. Me tomó la mano y la agarró como si fuera un salvavidas. Mi compañero me recordó que la fuerza no es solo violencia, que los lobos más valientes suelen ser los más miedosos, que tal vez valga la pena desmantelar y reconstruir el sistema que mató a mi hermana, que habría matado a alguien como ella si se hubiera quedado en su manada natal. El silencio se extendió entre nosotros, solo roto por el viento que silbaba a través del valle. Pude ver a Siena vacilar, pude ver a los demás intercambiar miradas inciertas. ¿Y si decimos que no? Preguntó Siena finalmente. Si rechazamos tu oferta, entonces te pedimos que detengas los secuestros, dijo Rowan. Si los lobos quieren abandonar sus manadas y unirse a ti, es su elección. Pero llevárselos por la fuerza, por muy nobles que sean tus intenciones, sigue siendo un secuestro. Eso no te hace mejor que los alfas que abusan de su poder. Y si rechazamos eso también, su expresión se endureció. Entonces tenemos un problema. No toleraré que se lleven a mi gente contra su voluntad, pero prefiero no añadir más fantasmas a los que ya me persiguen. La cruda honestidad pareció resquebrajarse algo en la coraza de Siena. Miró a sus compañeros. Hubo una comunicación silenciosa entre ellos antes de volverse hacia nosotros. 2 de los lobos que rescatamos quieren volver a casa. Admitió que eran niños nostálgicos que no entendían en lo que se estaban metiendo. Los demás, hizo una pausa. Están asustados, traumatizados. No confían en la autoridad de la manada. Entonces tráelos a todos a nuestro territorio, sugerí. Deja que vean lo que estamos construyendo. Deja que elijan de verdad. Si quieren quedarse contigo, volver a casa o probar algo nuevo. Sin presiones, sin consecuencias por decidir. ¿Por qué harías eso? La desconfianza de Siena había vuelto. ¿Qué ganas con eso? Paz, dije simplemente. Y tal vez la oportunidad de demostrar que el cambio es posible, que los lobos como nosotros, los que no encajan en los moldes tradicionales, no solo podemos sobrevivir, sino prosperar. Más silencio. Entonces Siena asintió lentamente. 1 mes. Los llevaremos a tu territorio durante 1 mes. Pero si esto es una trampa, si intentas encarcelarnos u obligarnos a obedecer, entonces tienes todo el derecho a marcharte. Rowan terminó. Y te doy mi palabra, como alfa, como rey, como alguien que ya ha perdido demasiado por la violencia, que honraremos nuestro acuerdo. La negociación duró horas más, discutiendo los detalles y las garantías, pero cuando el sol comenzó a ponerse, ya teníamos un acuerdo marco. La cadena rota se trasladaría temporalmente a nuestras fronteras septentrionales. A los lobos secuestrados se les darían opciones reales, y Siena había aceptado a regañadientes asistir a nuestra próxima reunión del Consejo para discutir reformas sistemáticas. No era una victoria completa. Habría resistencia por parte de las manadas tradicionales, escepticismo por parte de aquellos que veían cualquier concesión como una debilidad, pero era un comienzo. Cuando nuestro convoy acampó esa noche, Rowan me apartó de los demás y me llevó a la tranquila oscuridad bajo las estrellas. Hoy has estado increíble, me dijo, rodeándome con sus brazos por detrás y apoyando la barbilla en mi hombro.
La forma en que le has hablado a Siena ha conectado con ella. Yo no habría podido hacerlo. Habrías encontrado la manera. No, dijo con firmeza. Yo habría recurrido a la autoridad y la estrategia. Tú lideraste con empatía, con comprensión. Los viste como personas, no como problemas que resolver. Me recosté en su calor, mirando las estrellas girar sobre nuestras cabezas. Tu hermana estaría orgullosa de ti, de lo que estás tratando de construir. Sus brazos me abrazaron con más fuerza. Creo que estaría orgullosa de los dos. Creo que te habría querido. Las lágrimas me picaban en los ojos. Las buenas. Las que nacen de la gratitud y la pertenencia y el extraño milagro de encontrar un hogar en otra persona. Ojalá la hubiera conocido. La conoces, murmuró. Cada vez que eliges la compasión, cada vez que defiendes a los lobos que los demás pasan por alto, tienes el mismo espíritu que ella tenía. Quizá por eso. Dejó la frase en el aire, pero sentí el pensamiento a través de nuestro vínculo. Quizás por eso te encontré. Quizás ella te envió a mí. Me giré entre sus brazos y le acaricié la cara. Te quiero. No por el destino o los lazos o el azar, sino porque miraste a una chica asustada en un rincón y viste a alguien a quien valía la pena elegir. Porque eres lo suficientemente valiente como para cambiar, crecer y construir algo mejor que lo que había antes. Te quiero, dijo, y me besó con una ternura que aún me dejaba sin aliento. Mi compañera, mi luna, mi ara. Por encima de nosotros, las estrellas brillaban con sus antiguos patrones, indiferentes a los pequeños dramas de los lobos y los reinos. Pero aquí, en ese momento, envuelta en los brazos de un rey que había elegido el amor por encima de la venganza, rodeada de guerreros que habían aprendido a respetar la fuerza en todas sus formas, sentí que la verdad se asentaba profundamente en mis huesos. Ya no era invisible, ya no era inadecuada, ya no estaba sola. Estaba exactamente donde debía estar. 3 años más tarde, la sala del consejo se había ampliado para dar cabida a nuevas voces, representantes de manadas más pequeñas que nunca antes habían tenido un asiento en la mesa. Lobos como Siena, que habían demostrado que las diferentes perspectivas fortalecían en lugar de debilitar al conjunto. Me quedé al lado de Rowan durante la asamblea, embarazada de 7 meses de nuestro primer hijo y aún insistiendo en asistir a las reuniones a pesar de las protestas de todos. Nuestra hija dio una patada en mis costillas, como si estuviera de acuerdo, y sentí la diversión de Rowan a través de nuestro vínculo. La luna necesita descansar, dijo Sebastian, pero ahora había afecto en su rudeza. Se había convertido en un aliado inesperado, conquistado poco a poco por la competencia constante y el éxito innegable de nuestras reformas. La luna descansará cuando termine esta reunión, respondí, provocando risas alrededor de la mesa. Los últimos 3 años no habían sido fáciles. Hubo resistencia, contratiempos, conflictos que requirieron negociación y compromiso, pero los cambios eran innegables. Menos disputas territoriales, alianzas más fuertes, una red creciente de refugios seguros para los lobos que no encajaban en las estructuras tradicionales de las manadas. Siena se había convertido en una de mis asesoras más cercanas. Sus agudas percepciones sobre los defectos sistémicos eran invaluables. Victoria lideraba un ejército reformado que priorizaba la defensa estratégica sobre la expansión agresiva. Theon se había casado con una loba gentil de una manada fronteriza. Su unión simbolizaba los nuevos puentes que se estaban construyendo entre territorios. Y Rowan, mi feroz, complicado y profundamente amoroso compañero, se había transformado del rey del invierno en algo más cálido, aún fuerte, aún imponente. Pero ya no estaba solo, ya no estaba frío. Cuando la reunión terminó y los lobos salieron discutiendo los próximos pasos, Rowan me acercó a él, extendiendo su mano protectora sobre mi vientre hinchado. ¿Lista para ir a casa?, murmuró contra mi cabello. Hogar no es un lugar, sino un sentimiento, una certeza, una elección que se toma cada día para construir algo hermoso a partir de pedazos rotos. Siempre, dije, y lo dije con cada fibra de mi ser. Caminamos juntos por pasillos que antes nos habían parecido abrumadores por su grandiosidad, pero que ahora sentíamos simplemente como nuestros, llenos de recuerdos y risas,
y la promesa de la familia que estábamos creando. En la habitación infantil, pintada en suaves tonos crema y azul, esperaba una cuna. En las estanterías estaban los libros que habían pertenecido a la hermana de Rowan, listos para ser leídos a una hija que crecería sabiendo que la fuerza se manifestaba de muchas formas. Esa noche, mientras yacía en los brazos de Rowan con nuestra hija, moviéndose bajo mis manos, y el vínculo entre nosotros vibrando de satisfacción, pensé en la chica aterrorizada que había intentado escapar de una ceremonia de apareamiento. Estaba tan segura de que no pertenecía a ningún lugar, tan convencida de que su debilidad siempre la definiría. Se había equivocado. Y yo estaba agradecida, increíblemente agradecida de que hubiera sido lo suficientemente valiente como para quedarse el tiempo necesario para descubrir esa verdad. Afuera comenzó a nevar. La primera nevada del invierno cubrió la fortaleza de blanco, pero adentro, envuelta en amor y propósito, y con la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, solo sentía calidez, hogar, por fin irrevocablemente completamente en casa.